Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Me da mucho gusto estar en este día con la iglesia para alabar y glorificar el nombre del Señor juntos. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Les invito para que oremos a Dios y pidamos su bendición. Señor, en esta hora, Padre, te alabo, te glorifico y te agradezco por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio. Y yo te ruego, Señor, que a todos mis hermanos, que tú bendigas, Señor, sus vidas, bendigas sus familias, Padre. Y necesitamos de ti, Señor, para que tu palabra siempre esté, mi Dios, alimentando nuestro corazón. Te lo rogamos, Padre. Señor, pedimos tu bendición, pedimos tu permiso para, Señor, estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestro corazón y nos lo explique, Señor. Queremos aprender de ti. Te lo rogamos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos, por todas sus bendiciones. Y el Señor, a través de su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre ha buscado llegar a nuestro corazón, llegar a nuestra mente, a nuestro raciocinio, a nuestro entendimiento, para que nosotros podamos estar preparados, que lo hagamos conscientemente, que estemos atentos para que nuestra vida transcurra dentro de la voluntad de Dios, nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida congregacional, en todos los aspectos, ¿verdad? Gracias a Dios. Y el Señor ha usado a sus profetas para anunciar, ¿verdad?, que el pueblo esté dentro de la voluntad de Dios. Y ya en el Nuevo Testamento también Juan el Bautista, ¿verdad?, habla a las personas para que se arrepientan. El Señor Jesucristo viene y también dice arrepiéntanse, ¿verdad? Y dentro de sus enseñanzas ocupa muchos aspectos de la vida diaria para enseñarnos, pero principalmente, amados hermanos, para que nosotros podamos mantenernos firmes en el camino del Señor. El apóstol Pablo, ¿verdad?, confirma y afirma mucho la preparación que debemos de tener, que debemos de mantenernos en oración, que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, que debemos estar en paz los unos con los otros, que debemos buscar a Dios siempre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, amados hermanos, en San Lucas capítulo 16, el Señor Jesucristo nos presenta otro de sus recursos, que es las parábolas, ¿verdad? Él siempre habló por parábolas, así lo dice la palabra del Señor, y sin parábolas, dice, no les hablaba, ¿verdad? Y la parábola que nos presenta en San Lucas capítulo 16, nos habla, amados hermanos, de un hombre rico que tiene un mayordomo. Y en algún momento alguien vino a acusar al mayordomo con el hombre rico y le dijeron, tu mayordomo está disipando tus bienes. Entonces el hombre rico, no sabemos si estaba fuera de la ciudad, ¿verdad? ¿Por qué no se daba cuenta de esto? Pues no lo sabemos. Pero dice que cuando el hombre rico supo que su mayordomo estaba disipando sus bienes, bueno, vino y le dijo, da cuenta de tu mayordomía, da cuenta de tu mayordomía. La palabra mayordomía, amados hermanos, la usamos mucho nosotros, porque hablamos de mayordomía cuando le damos al Señor nuestros diezmos, cuando le damos al Señor nuestras ofrendas, cuando hablamos acerca de el uso del tiempo libre, ¿verdad?, que tenemos, y también el tiempo que le damos al Señor para alimentar nuestro corazón, ya sea leyendo su palabra, ya sea orando, o ya sea estando en la casa de Dios, ¿verdad? El tiempo que usamos para servirle, todo eso nos habla de mayordomía. Porque la palabra mayordomía, amados hermanos, habla de
administrar u organizar, ¿verdad? En el caso de la parábola, el mayordomo lo que hacía era administrar u organizar la economía de una persona o de una comunidad, de tal manera que a través de su administración no solamente pudieran mantenerse, ¿verdad? Pudieran tener lo necesario para la vida diaria, sino que también a través de esa buena administración, los bienes de la persona, del dueño, ¿verdad?, tuviera ganancias, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con lo que es la mayordomía. Y también, cada determinado tiempo, los mayordomos tenían que dar cuentas, es decir, hacer un corte de caja, tenían que informar acerca de cómo van las cosas, qué es lo que se ha ganado, qué es lo que se ha perdido, ¿verdad? Cuáles son los inconvenientes que han habido y también cuáles son las cosas buenas que han sucedido. Es decir, ver cómo están las cosas. Cada determinado tiempo se hacía. Y la verdad, amados hermanos, es que todos rendimos cuentas. Para saber cómo estamos como sociedad, ¿verdad? Nuestras autoridades cada año, ¿verdad?, nos informan a los ciudadanos. Y de esa manera nosotros nos podemos dar cuenta de cómo está la sociedad, nuestra sociedad mexicana, por ejemplo, en todos los aspectos, ¿verdad? Aspecto social, aspecto familiar, aspecto económico, ¿verdad? Aspecto de seguridad, etcétera. Todos los aspectos de nuestra vida diaria. Y amados hermanos, los ciudadanos, nosotros también rendimos cuenta ante la autoridad, porque con nuestro proceder, ¿verdad?, nosotros podemos decirle a la autoridad que estamos actuando bien o que estamos actuando mal. Bueno, gracias a Dios por todo. Para la familia, amados hermanos, para saber cómo estamos en familia, también tenemos que darnos cuenta, es decir, rendirnos cuentas. Los esposos, amados hermanos, se rinden cuenta entre ellos, ¿verdad? La fidelidad, el amor, el estar pendientes el uno del otro, ¿verdad? El tomarse en cuenta, todo eso es rendirse cuenta, ver qué se hace en las determinadas circunstancias que ocurren en la familia, cómo enfrentar, ¿verdad?, los momentos difíciles, cómo enfrentar las necesidades. Todo eso es rendirse cuentas. Estar al tanto quiere decir. Los hijos, amados hermanos, rinden cuenta ante sus padres porque ellos están estudiando, por ejemplo, y los hijos les dicen a sus padres, así voy, ¿verdad? Estoy teniendo estas circunstancias en mis estudios o necesito esto para determinada cosa, ¿verdad? Y así vamos todos caminando, conociendo la situación. Pero también, amados hermanos, como padres, nosotros también como padres rendimos cuenta a Dios acerca de cómo estamos administrando la familia y también acerca de cómo estamos administrando los bienes que Dios nos da también como familia, ¿verdad? Por eso es que la administración o la mayordomía, amados hermanos, está en todos los aspectos. Bueno, amados hermanos, este hombre rico que nos habla del que nos habla la parábola, este hombre rico se da cuenta, ¿verdad?, porque le dicen a él que su mayordomo está disipando sus bienes. Y entonces lo llama y le dice, dame cuenta de tu mayordomía, ¿verdad? A veces lo agarran a uno de improviso, ¿verdad? Cuando le dicen, necesito que me digas cómo está, por ejemplo, en la iglesia. Necesito que me digas, por ejemplo, cuántas personas asisten, por ejemplo, a la escuela dominical, ¿no? Un promedio.
Y entonces empezamos a hacer cuentas, porque no lo tenemos en el momento, porque como iglesia, como congregación, también damos cuenta, pero lo hacemos cada año, ¿verdad?, de manera formal ante la iglesia, lo que es la junta de oficiales, ¿verdad? Pero de repente, así lo agarraron a este mayordomo y le dijeron, da cuenta de tu mayordomía. Bueno, ¿qué hizo el mayordomo? ¿Qué hizo? Hay algunos aspectos alrededor de esta historia, porque el Señor Jesucristo agarraba historias de la vida diaria, o sea, esto sucedía. Entonces, era normal que hubiera un tiempo cuando también se rindieran cuentas de manera formal. Y cuando sucedía esto, estaban informados pues el dueño, estaba informado el mayordomo, que es el que iba a informar, pero también, amados hermanos, estaban informados todas las personas que estaban involucradas, ¿verdad?, en el negocio del dueño, ¿verdad? Los deudores, dice esta parábola. Es decir, personas a las cuales el dueño les vendía el producto de su trabajo, ¿verdad? Lo que él sembraba, por ejemplo. Y en ocasiones, bueno, se daban créditos y las personas tenían el beneficio, ¿verdad?, de tener el producto, pero lo iban pagando poco a poco. Así que todos estaban enterados de que tal día iba a haber rendición de cuentas y el mayordomo tenía que dar cuentas de su mayordomía. De esa manera todos, ¿verdad?, conocían la situación. Principalmente cuando el clima, ¿verdad?, no favorecía las cosechas. A veces, ¿verdad?, como aquí en Jalapa, por ejemplo, llegan los frentes fríos y de repente baja mucho la neblina, ¿verdad?, y empieza a bajar mucho la temperatura, como en estos días ha pasado, ¿verdad? Todo como que se detiene, ¿verdad?, porque pues las condiciones no son favorables. Entonces, cuando esto sucedía, ¿verdad?, entonces se hacían cuentas para ver cómo estamos, cómo vamos a enfrentar esta situación, cómo vamos a enfrentar el que no haya cosechas. Y ahí estaban involucrados el dueño, el mayordomo y los deudores, para que todos estuvieran de acuerdo, ¿verdad? Y tal vez los deudores con el dueño volvían a negociar, ¿verdad?, cómo iban a estar pagando sus deudas, pero todos estaban de acuerdo. Esto era algo normal, ¿verdad? Y es algo que también sucede en nuestros días. Así que, amados hermanos, cuando el dueño de manera imprevista le dice a su mayordomo, dame cuentas de tu mayordomía, él no sabe qué hacer, porque no tiene nada en claro, no se ha cuidado, ¿verdad? La acusación, amados hermanos, es que él está disipando los bienes de su dueño, ¿verdad? Se está aprovechando de la confianza que pusieron en él. Es un mal mayordomo. Pero entonces él empieza a pensar y dice, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Para que cuando ya no tenga yo trabajo, porque así le dijo el dueño, ya no vas a poder ser más mayordomo, es decir, ya no vas a tener tu trabajo. Entonces el mayordomo dice, para cuando yo ya no tenga trabajo, ¿cómo le haré para que me reciban en sus casas? Es decir, para que pueda yo estar bien de todas maneras. ¿Cómo le haré? Y empieza a pensar, ¿verdad? Empieza a meditar, empieza a reflexionar y empieza a trazar un plan. Entonces dice que va con los deudores de su amo, con los deudores del dueño, a los que les vendían el producto. Y entonces le dice, ¿y tú cuánto le debes, verdad? A mi amo, al dueño, ¿verdad? ¿Cuánto le debes? Y él dice, pues yo debo 100 barriles de aceite. Y entonces agarra la libreta, ¿verdad?, en donde anotan allí lo que deben y dice, borra eso y dice, y pon 50, ¿verdad? O sea, estaba haciendo que el deudor se sintiera bien, porque le estaban perdonando 50, ¿verdad? 50 barriles. Y entonces va con otro y le dice, ¿y tú cuánto debes? Dice, yo debo 100 medidas de trigo.
Él dijo, toma aquí, ¿verdad? Toma tu cuenta, bórrala, dice, y escribe 80. Y así empezó a hacer, ¿verdad? Con todas las personas. La Biblia dice en esta parábola del Señor Jesucristo, dice que cuando el dueño se dio cuenta de lo que estaba haciendo este mayordomo, dice que lo alabó. Esto es interesante, amados hermanos. Lo alabó, o sea, es decir, lo felicitó. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Hablando críticamente, lo que estaba haciendo era un fraude. Aparte de lo que ya había hecho, que no sabemos qué es lo que hizo cuando se dice que estaba disipando sus bienes, aparte de lo que ya estaba haciendo, él se dedicó ahora a cometer fraude. Porque si una persona debía 100 barriles de aceite, él le decía, ya no vas a deber 100, solamente vas a deber 50. ¿Verdad? Entonces, el dueño, el hombre rico, el amo de esta persona, dice que lo mandó a traer y lo felicitó. Dicen los comentaristas que cuando se hacía esta rendición de cuentas, como ya estaban informados el dueño, el mayordomo y los deudores de que se iba a hacer este corte de caja, entonces cuando el mayordomo llegó con los deudores y les dijo, borren eso y pongan otra cantidad, ellos lo hicieron sin ningún problema porque dieron por hecho que el dueño estaba de acuerdo, que ya sabía. Pero en este caso, dice la parábola, no sabía el dueño, sino que lo hizo a espaldas de él, porque se puso a pensar, se puso a analizar, ¿cómo le puedo hacer para que yo pueda estar bien cuando ya no tenga mi trabajo? Entonces todavía le robó más al dueño, pero sin que se diera cuenta. Pero cuando el dueño se dio cuenta, entonces dice, lo llamó, dice, y lo felicitó, lo alabó por su sagacidad. No es que el dueño lo alabara, lo felicitara por tranza, no. Seguramente, no sé, ¿verdad? No lo dice la parábola, pero lo más probable es que tal vez lo hayan metido a la cárcel o tal vez le hayan cobrado todo, ¿verdad? O le haya dicho a los deudores, ¿saben qué? Eso no vale porque el mayordomo está haciendo las cosas por él solo, ¿verdad? Pero el punto que maneja el Señor Jesucristo, amados hermanos, es que el dueño no felicitó al mayordomo por hacer tranzas o por cometer fraude. No fue por eso que lo felicitó, sino que lo felicitó por haber pensado sagazmente, por haberse puesto a analizar, por haberse puesto a pensar, por haberse puesto a meditar, por haberse puesto a reflexionar cómo le iba a hacer para salir de ese problema y que él estuviera bien cuando ya no tuviera trabajo. Empleó su mente, empleó su imaginación, creó un plan y lo llevó a cabo y le iba bien, ¿verdad? Iba por buen camino. Le cayeron, pero iba por buen camino. Así que el dueño lo felicita por haber hecho sagazmente. Esto es interesante, amados hermanos. El Señor Jesucristo, amados hermanos, Él habla acerca de esto y Él dice que los hijos de este mundo, ¿verdad? Los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos del reino. Y esto es un motivo de reflexión para nosotros. Este hombre pensó cómo hacerle para librarse de ese problema sin que se fuera a ir con las manos vacías, sino que se fuera con algo. Porque lo iban a correr porque estaba disipando los bienes. Se estaba aprovechando de la buena voluntad, de la confianza de su amo, ¿verdad? Pero le cayeron, entonces obviamente lo iban a castigar. Pero él dijo, ¿cómo le haré? Y entonces creó este plan. Y el Señor Jesucristo el dueño lo felicitó porque
le dijo, pensaste bien en cómo hacerle, ¿verdad? Usaste tu mente. Te felicito, vaya, has hecho las cosas muy sagazmente. Y el Señor Jesucristo aprovecha esto para decir esto: los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos del reino. Esto nos debe llamar la atención, amados hermanos. Y también, amados hermanos, nos habla acerca de que nosotros, como hijos del reino, debemos hacer lo mismo, ¿verdad? Es interesante cómo el Señor Jesucristo dice que nosotros debemos de actuar como ellos, ¿verdad? Hay estos elementos que nos está presentando el Señor Jesucristo. Él dice, yo os digo a los discípulos, les dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Vean ustedes lo que dice el Señor Jesús, ¿verdad? Hablando de lo que hizo este mayordomo, dice el Señor Jesús, yo os digo a ustedes, mis discípulos, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, ¿verdad?, os reciban en las moradas eternas. Es interesante. A simple vista, pareciera que el Señor Jesucristo dice, pórtense ustedes de manera injusta, hagan tranzas, cometan fraude, así como lo están haciendo los hijos de este mundo, porque a ellos les va bien. Y para que a ustedes les vaya bien, y para que Dios los reciba en las moradas eternas, hagan lo mismo. Si ustedes leen el versículo, pareciera que dijera eso. Pero, amados hermanos, el Señor Jesucristo no se está refiriendo a los hechos de lo que hizo este mayordomo, de hacer tranza y de cometer fraude, sino de cómo usó su mente. Amados hermanos, para que a usted y a mí nos reciban en las moradas eternas, para que a usted y a mí nos reciban en el reino de Dios, cuando el Señor nos diga, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. El Señor Jesucristo está diciendo, lo que ustedes tienen que hacer es lo que hizo ese mayordomo. ¿Qué hizo? Utilizó su mente, se puso a meditar, se puso a reflexionar, se puso a estudiar el asunto, cómo estaba la situación, cómo le iba a ir en el futuro, cuando ya no tuviera su trabajo. Así, amados hermanos, cuando nosotros, amados hermanos, ya no podamos ser mayordomos de nuestro cuerpo, cuando ya no podamos ser mayordomos de nuestra familia, de nuestros hijos, cuando ya no podamos ser mayordomos de los bienes que Dios puso bajo nuestro cuidado, amados hermanos, cuando Dios nos diga, ya no vas a poder ser mayordomo porque vas a venir conmigo a rendir cuentas, es importante que vayamos con un plan. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo nos estamos preparando? Amados hermanos, lo que está diciendo el Señor es, así como esta persona, así como este mayordomo usó su mente y su corazón para pensar en cómo salvarse y asegurar su futuro, así también los hijos de Dios, los hijos del reino, debemos estar pensando, dice el Señor Jesucristo, deben ustedes estar pensando en cómo mantenerse fieles al Señor para librarse del infierno. Nosotros debemos estar meditando, debemos estar haciendo un plan. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra del Señor? ¿Cómo nos podemos librar de la ira de Dios? ¿Cómo le podemos hacer para que nos vaya bien cuando el Señor nos llame? ¿Cómo le podemos hacer para que el Señor nos reciba en las moradas eternas? Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Amados hermanos, a todos el Señor nos en algún momento nos va a decir, da cuenta de tu mayordomía. Tienes que decirme, ¿qué hiciste con los bienes que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con la familia que te di? ¿Qué hiciste con los recursos que te di?
¿Qué hiciste con la carrera que te di? Con todo lo que Dios nos dio, porque la verdad es que nada es nuestro, todo es de Dios. Pero Dios nos ha dado dones y capacidades y nos ha dado recursos para que los administremos. Nos ha dado una familia también, nos ha dado hijos, a los cuales nosotros tenemos que llevar ante el Señor para decirle: aquí están. Hicimos con ellos esto, nuestro matrimonio. ¿Cómo nos vamos a presentar ante el Señor y decirle: Señor, aquí está mi matrimonio y esto fue lo que hicimos? Tenemos que ser sagaces, amados hermanos. La maldad en este mundo tiene mucha imaginación para hacer lo malo. No sabemos cómo le hacen, amados hermanos, los ladrones, pero no importa cuántas llaves tenga la casa, no importa cuántas cerraduras tenga o cuántas combinaciones, ¿verdad? O cuántas cámaras tenga, se meten. No importa qué tan sofisticado sea el sistema de seguridad de un coche, amados hermanos, lo abren y se lo llevan. Son muy sagaces, le estudian para lograr las cosas y que no les caigan. Amados hermanos, de esa manera, con ese ejemplo, dice el Señor Jesucristo, los hijos del reino deben de pensar, deben de analizar que si no tienen un plan, que si no tienen la manera de presentarse delante de Dios para salir bien librados, no van a poder entrar al reino de Dios. Entiéndanlo, dice el Señor. Es necesario, porque esta parábola es para eso, es para advertirnos, amados hermanos, que un día seremos llamados para dar cuenta de nuestra mayordomía. El día de hoy, gracias a Dios, los que podemos estar escuchando esta transmisión, significa que todavía tenemos vida aquí y que tenemos esa responsabilidad, la que Dios haya puesto en nuestras manos. Si somos padres, tenemos la responsabilidad de nuestra familia. Si somos estudiantes, tenemos la responsabilidad de nuestros estudios. Si somos trabajadores, tenemos la responsabilidad de nuestro trabajo. Si tenemos recursos que Dios nos haya dado, tenemos la responsabilidad sobre esos recursos. No podemos disiparlos, porque cuando se nos pida cuentas, todo eso va a salir a la luz. O también podemos pensar en que hay alguien que nos está acusando delante de Dios de lo que estamos haciendo. Pero, amados hermanos, si a Dios se le ocurre llamarnos a cuenta, ¿estamos preparados? Ese es el punto, amados hermanos. Dios es bueno y siempre ha sido bueno con nosotros. Ha tenido confianza en nosotros. Nos ha dicho: te doy estos dones, te doy estos talentos, te doy esta familia, te doy estos recursos, administralos. Tengo confianza en ti. ¿Cómo le estamos haciendo? ¿Vamos a entregar buenas cuentas? Tenemos que pensar en eso, amados hermanos, porque esta parábola es para eso. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos permita poder tener su sabiduría, amados hermanos, que podamos tener luz en nuestro corazón, que podamos tener entendimiento en nuestra mente, para que nosotros podamos darnos cuenta, amados hermanos, de cómo estamos administrando nuestra vida, de cómo estamos administrando nuestro matrimonio, de cómo estamos administrando nuestra familia, de cómo estamos administrando nuestra relación con Dios, cómo estamos administrando nuestra relación con los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos ayude, que nosotros busquemos a Dios siempre de todo corazón, que Él siempre estará dispuesto para ayudarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Agradezcamos a Dios, amados hermanos, por todas las bendiciones que Dios nos da, por todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Bendito sea el nombre del Señor. Agradezcamos a Dios y pidamos su bendición para que podamos nosotros, amados hermanos, ser buenos administradores de la gracia de Dios. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias, Padre.
Alabamos tu nombre, Señor, y te damos a ti la honra y la gloria. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por todo lo que nos has dado. Señor, entendemos, Señor, que tú, mi Dios, has puesto esa confianza en nosotros para que nosotros podamos ser buenos administradores, Señor, de tu gracia bendita, de lo que has puesto en nuestras manos. Ayúdanos, te lo rogamos. Permítenos ser buenos administradores. Permítenos, Señor, tener temor de Dios en nuestro corazón para vivir de la manera que tú, mi Dios, nos enseñas en tu palabra. Bendice a nuestra familia, bendice a nuestros hijos, bendice nuestros recursos, Señor. Bendice a nuestra iglesia, Padre, que todos, mi Dios, podamos darte a ti la honra y la gloria, mi Dios, y agradecerte por todo lo que nos permites. Señor, bendice a todos. Nos ponemos en tus manos. Y también, Señor, queremos rogarte, Padre, que tú, mi Dios, nos despidas de este culto de adoración. En tu nombre, Señor, con tu bendición. Siempre, mi Dios, lo pedimos porque siempre lo necesitamos. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz del Señor sea con todos ustedes, mis amados hermanos.